Queridos hermanos, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Cuando me preparaba al principio de esta semana para predicar este sermón hoy, el primer sermón del año, jamás pensé que íbamos a atravesar por todo lo que hemos atravesado en las últimas horas. Pero algo sí recuerdo que le dije a mi esposa Catherine cuando le comentaba acerca de las verdades que el Señor me había enseñado a través del texto que predicaré para ustedes. Y es que le decía, el Señor tiene una forma de llevarnos a nosotros los pastores a vivir previamente lo que vamos a predicar el domingo, porque el Señor quiere que prediquemos desde la experiencia, desde el corazón y no simplemente desde la teoría. Y hoy me toca hablar de la ansiedad y del remedio que Dios provee en medio de ella. Y lo que menos pensé es que en esta madrugada nos íbamos a levantar a las 2 de la mañana, escuchando de bombardeo, aviones y un montón de cosas que siguen siendo algunas de mucha incertidumbre para nosotros hoy. Fui tentado a la ansiedad en medio de todo este proceso y fue necesario traer estas verdades que predicaré para ustedes hoy a mi propio corazón. Porque como les dije al inicio, el Señor le encanta que prediquemos no desde la teoría, sino desde el corazón, desde la experiencia, que podamos vivir aquello que les vamos a proclamar. Así que aquí estamos, mis queridos hermanos. El Señor ha sido fiel en el pasado con nosotros en medio de todas las situaciones difíciles que hemos tenido que atravesar, en lo personal, como iglesia, como nación. Y Él seguirá siendo fiel hoy. Aún en tiempos de incertidumbre, nosotros tenemos un refugio seguro, un Dios inmutable, amoroso y fiel. Acompáñeme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 al 7. Y hoy podemos ver que aunque yo no conocía los hechos recientemente sucedidos, el Señor sí. Y por eso desde el inicio de esta semana quería que hoy meditáramos en esta sección de la Escritura. Filipenses 4, versos 6 al 7, leemos la palabra de Dios y oramos. Vamos a leer desde el versículo 4, Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Padre, estamos viviendo ahora mismo situaciones muy difíciles. De nuevo el dolor y las pruebas tocan a nuestra puerta. Pero si hay algo que sabemos por tu palabra y por la experiencia, es que tú nunca nos has dejado de amar. Tú nunca nos has dejado de proveer. Tú nunca nos has dejado de cuidar. Tú nunca nos has dejado de guiar y de sostener. Por eso creemos fielmente hoy que tú nos sigues sosteniendo y lo seguirás haciendo. Que como decía antes, aunque nos encontramos en tiempos de incertidumbre, tú eres nuestro refugio seguro. Tú eres nuestro Dios de verdad. Tú eres nuestro Dios de amor, nuestro Padre, por quien te damos gracias en Cristo y por quien rogamos, a quien rogamos que por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, tu palabra hoy sea sellada en nuestros corazones y nos equipe para vivir el resto de los días que vienen. Tú conoces el futuro, tú tienes el control, nada escapa de tu mano. Por eso reposamos completamente en ti hoy, mañana y siempre. Y en este primer sermón del 2026, tú has querido equiparnos de esta manera. Y por eso desde hace día inquietaste mi corazón hacia este texto. Hoy te pido que aunque nos hemos acercado varias veces a este pasaje, lo miremos hoy como si fuera la primera vez, o lo contemplemos con una mayor madurez, para poder escuchar tu voz y caminar conforme a tu preciosa, poderosa palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hay cosas en cada generación que cada generación ha tendido a enfatizar.
Probablemente los que vienen de los 80 podrán decir que en esa época se enfatizaron ciertas cosas, los que vienen de los 90 igualmente. Pero si hay algo que yo creo que se puede enfatizar y ver con realidad y sinceridad con respecto a la generación que nos ha tocado vivir, es que nuestra generación ha comenzado a normalizar cosas que Dios nunca ha tendido a normalizar. Y es Dios el creador de los cielos y de la tierra, el dador de la verdad, quien debe decirnos cuál es la verdad y hacia dónde debemos caminar. Y una de las cosas que este mundo ha normalizado, que Dios en su palabra nunca ha normalizado, ha sido la ansiedad. Así es. Esta llega cuando escuchas una noticia, como nos pasó a todos hoy en la madrugada. Esta llega cuando miramos a ese futuro incierto que cada uno desconocemos. ¿Qué sucederá mañana? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué vamos a enfrentar como familia, como iglesia en este país y en el mundo? La ansiedad llega incluso cuando sentimos que comenzamos a perder el control de cada situación. Ella va a llegar. El problema que vemos con respecto a la ansiedad no es que no exista, no, va a existir y más cuando estamos en un mundo caído donde impera el dolor y el pecado. La pregunta es si vamos a terminar normalizando lo que Dios no normaliza. Por ejemplo, algo que he visto en nuestra generación es que hemos empezado a normalizar el vivir tensos. Hemos aprendido a normalizar el vivir preocupados, el vivir cansados, como si esto fuera lo normal en la vida cristiana o como si Dios nos hubiese diseñado para esto. Pero quiero decirles que no es así. Dios no nos creó para vivir constantemente con el corazón expuesto. Dios no nos creó para vivir de forma constante con la mente alerta. Dios no nos creó para que vivamos constantemente con estrés y con el alma agotada. No podemos comenzar a normalizar la ansiedad y las cosas que acabo de mencionar porque Dios no las normaliza. Dios nos invita a su palabra constantemente a habitar en un ecosistema de paz, de descanso, de reposo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Vengan a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor siempre nos ha invitado desde el Antiguo Testamento al reposo, al descanso, al gozo, a la alegría, a una mente tranquila, a la paz. Por eso debemos evitar normalizar lo que Dios no normaliza. Y un texto como el que acabamos de leer ahora en Filipenses capítulo 4 no es una sugerencia piadosa con respecto a este asunto, sino una intervención amorosa de parte de nuestro Dios a corazones ansiosos. Una intervención amorosa de parte de Dios para aquellos que luchamos con la ansiedad. Una intervención amorosa de Dios para aquellos que hoy tenemos el corazón ansioso. Una intervención amorosa de parte de Dios para aquellos que hemos comenzado a normalizar la ansiedad. Y hoy el apóstol Pablo nos muestra dos realidades basadas en este pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Y de ella fluyen mis dos puntos homiléticos. Mi primer punto lleva por título, la ansiedad nos deja sin defensas. Así es, la ansiedad nos deja sin ningún tipo de protección. En segundo lugar, veremos que la paz de Dios nos conduce más bien a un estado de protección. La paz de Dios nos protege. Hemos hablado cuando leemos este pasaje acerca de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay algo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que hace esta paz en la mente y en el corazón de los hijos de Dios. Y mi argumento para ustedes en este día es el siguiente. Y proviene de una frase del reformador Martín Lutero. Y espero esta frase te la pueda recordar una y otra vez en los próximos días y el resto de este año. Mi argumento para ustedes hoy, basado en Filipenses 4, 6 al 7, es: ora y deja que Dios se preocupe. Así es, ora y deja que Dios se preocupe. No porque Dios se preocupe o entre en un estado de alarma, como veremos. Él siempre está al control, sino que Él sabe qué hacer
con cada una de nuestras angustias. Así que sin más preámbulos, mis queridos hermanos, veamos nuestro primer punto. La ansiedad nos deja sin defensas. Cuando nosotros entendemos el contexto de Filipenses, de la carta de Pablo a los Filipenses, nosotros sabemos que esta carta no fue escrita desde la comodidad. Como decía al inicio, el Señor le encanta que los pastores, que los líderes, que sus siervos prediquen desde la experiencia, desde el corazón, desde la aplicación y no simplemente desde la teoría. Ya estamos cansados de escuchar de hombres que todo es teoría, elocuencia. Queremos hombres que prediquen desde el corazón. Hombres que puedan ser marcados por cada verdad que llevan a su rebaño. Así es, a su rebaño. Porque el apóstol Pedro nos dice, pastoread la grey que está entre vosotros. No la que está en redes sociales, la que está entre nosotros. Pero para que ese pastoreo pueda realmente ser acompañado por la bendición de Dios, Él quiere que lo prediquemos desde la aplicación, desde la experiencia, desde el corazón. Así que cada verdad que el apóstol Pablo establece en esta carta ha sido vivida por él. Él no está simplemente dando mandamientos como si fuese un hipócrita que él mismo no ha estado dispuesto a aplicar. Como decía antes, Pablo está llamando al gozo, a la gratitud, a la oración y a la paz, pero lo está haciendo no desde la estabilidad, no desde la comodidad. Pablo está predicando y escribiendo esta carta desde una prisión. Pablo está escribiendo esta carta mientras la iglesia en Filipos está bajo presión de diferentes frentes, a través de diferentes situaciones. Pablo está predicando o escribiendo, mejor dicho, la carta a los filipenses, mientras hay ataques externos contra el evangelio, mientras los prevé de hombres a quienes él llama perros que intentan distorsionar y minimizar el evangelio. Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Filipos mientras no solamente hay conflictos externos, sino mientras hay conflictos internos. Dos hermanas, de acuerdo al capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses, Evodia y Sintique, que combatieron juntas por el Evangelio, están peleando entre ellas porque no han tenido el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que no solo hay problemas externos, sino internos. Pero además de eso hay otro problema más. No solo Pablo está en prisión, no solamente hay ataques externos del Evangelio, no solamente hay problemas internos dentro de la iglesia, sino que aparte de eso hay personas que están predicando a Cristo con motivaciones torcidas, con motivaciones equivocadas para causar molestia al apóstol Pablo. Y esto lo vemos en los primeros capítulos de esta misma carta. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque muchas personas pueden estar predicando la verdad por todos lados, con motivaciones torcidas y equivocadas. Así que Pablo no estaba predicando y escribiendo esta carta desde la estabilidad ni desde la comodidad. Humanamente hablando, había muchas razones legítimas para que el apóstol Pablo estuviera ansioso. Y sin embargo, Pablo escribe en esta carta sobre el gozo. Pablo escribe en esta carta sobre la oración. Sin embargo, Pablo habla en esta carta sobre la paz. Pablo sigue preso cuando escribe esto. Las circunstancias no han cambiado en la vida de Pablo cuando él escribe todas estas palabras. Lo que cambió en la vida de Pablo fue el lugar desde donde Pablo vive las circunstancias. Lo que cambió no son las circunstancias, es el corazón de Pablo mientras vive estas situaciones. Y eso es clave para nosotros entender la riqueza de este texto bíblico. Y Pablo comienza este pasaje como Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. No empieza con una sugerencia. Comienza con un imperativo, con un mandato. Por nada estéis ansiosos, que es la misma idea que se transmite acá. Y la expresión estar afanosos en nuestro texto, ¿saben qué describe? Describe una mente dividida, una mente que corre en múltiples direcciones al mismo tiempo. ¿No es así como se siente la ansiedad cuando llega a nuestras vidas? Que perdemos la sobriedad, que la mente se bloquea. Esta madrugada cuando mi esposa me levanta y escucho todo el ruido, mi mente intentó estar en este estado de ansiedad.
No sabía qué hacer por un momento. Y lo que hice fue abrir mi Biblia en el Salmo 46, meditar en ella y convocar a todos en casa y orar al Señor y derramar nuestro corazón ante Él. Pero es eso, una mente dividida. En términos bíblicos, es un corazón que se desgarra internamente, lanzado de un lado a otro por miedos, mientras se medita en escenarios futuros que escapan de tu control. Hay un pastor y consejero bíblico que ha sido de bendición para mi vida que se llama Sacha Méndez. Y él creo que define muy bien lo que es la ansiedad, que es básicamente la misma idea de donde fluye esta palabra para afanoso o afán en nuestro texto. Y el pastor Sacha Méndez lo define así, la ansiedad. La ansiedad es una manifestación emocional negativa, noten eso, ante una situación que se percibe como incierta. Y miren esto, y se alimenta de la falta de fe en el cuidado de Dios. La ansiedad es una manifestación emocional negativa ante una situación que se percibe como incierta, como lo que vivimos hoy y como lo que hemos vivido, cada uno de diferente forma en sus vidas, y se alimenta de la falta de fe en el cuidado de Dios. Hermanos, la ansiedad no es simplemente pensar demasiado como muchos piensan, es vivir como si el futuro dependiera completamente de nosotros, como si todo, la solución, los resultados de lo que vemos, dependiera únicamente de nosotros. Ahora bien, entonces usted dirá, entonces, Pastor Plinio, usted está diciendo que entonces no debo preocuparme por nada, por comida, y más en estos días donde parece que los supermercados, la gente comienza a correr de nuevo desesperada a los supermercados. Entonces no debo preocuparme por el sustento de mis hijos en estos días. Yo quiero, antes de avanzar, responder esa pregunta con lo que no significa entonces lo que Pablo está diciendo aquí. Y quiero tomar las palabras de Albert Barnes, que él dice, él aclara este mandato y él dice, este mandato de Pablo no significa que el creyente no deba tener ningún cuidado por los asuntos de la vida, ni dejar de proveer para su familia, sino que debe existir, escuche bien, una confianza en Dios suficiente, mientras si usted se ocupa de estas cosas, una confianza en Dios suficiente para liberar la mente de la ansiedad y mantener el corazón en calma. Así que Pablo no está diciendo sean irresponsables, hermanos, en Filipos. No está diciendo fíjense que no pasa nada. Piensen positivamente. Solo traigan lo positivo a sus mentes, nieguen la realidad. Pablo no está diciendo ninguna de estas cosas. Lo que está diciendo Pablo es algo mucho más profundo que lo que acabo de mencionar. Pablo está diciendo algo como esto. No cargues solo con lo que Dios nunca te pidió que cargaras. Esa fue mi experiencia en la madrugada. No sabía qué hacer. Estaba mi hija de meses cerca de mí. Providencialmente estaban mis dos hermanas aquí con sus hijos pequeños. Yo era el único hombre líder en la casa. Decía, necesito hacer algo. Pero en el momento que comencé a pensar que esta situación dependía de mí, empezó a dividirse la mente. Y necesité detenerme, orar y poner esto en las manos de Dios. Y recordar que esto no dependía solo de mí. Y eso trajo paz en mi corazón. Y aunque tenemos horas sin dormir, hay paz en mi corazón, a pesar de todo esto. Así que hermanos, la ansiedad aparece cuando tomamos el control de cosas que no están bajo nuestro control y empezamos a vivir como si todo dependiera de nosotros. Y cuando todo depende o cuando creemos que todo depende de nosotros, el descanso desaparece y el corazón queda expuesto. Recuerda, la ansiedad nos desprotege, nos coloca en un estado de vulnerabilidad, un blanco perfecto para el ataque del enemigo. ¿Cuántos de ustedes no están sintiendo ahora un poquito de esa ansiedad?
¿Cómo pasaron la noche ustedes, mis hermanos? ¿Descansaron? ¿No hubo un poquito de inquietud en sus corazones? Recuerden, no se trata de anular la realidad. ¿No hubo un poquito de inquietud? Pero no puedes identificar junto conmigo que cuando esa inquietud desespera, la mente comienza a dividirse, es cuando crees que todo depende de ti. ¿Qué de esos hermanos que estuvieron en situaciones más vulnerables? ¿No hubo un poco de inquietud y preocupación? Estoy seguro que sí. Pero la pregunta que viene a mi mente es, ¿por qué Dios en su palabra pone un mandamiento en contra de la ansiedad? ¿Por qué a Dios le preocupa tanto que sus hijos dejen de vivir en ansiedad y vivan en paz y en descanso? Recuerden lo que les digo al principio, no fuimos diseñados para vivir siempre en modo alerta, en ansiedad o con el alma cansada. Pero ¿por qué Dios está tan interesado que tú y yo luchemos contra la ansiedad y vivamos en paz? ¿Por qué? Bueno, yo creo en primer lugar porque la ansiedad destruye físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Así es. Las estadísticas con respecto a todo lo que produce el estrés que va ligado con la ansiedad son impresionantes. De hecho, les voy a leer un poquito de estadísticas. Entre el 75 y el 90% de las visitas al médico en los Estados Unidos están relacionadas con dolencias causadas por el estrés. 75 al 90%, ni siquiera por COVID u otra cosa. Y de hecho, está vinculado el estrés a las principales causas de muerte en el mundo moderno. Enfermedades del corazón, por ejemplo, cáncer, enfermedades pulmonares, accidentes, cirrosis hepática y suicidio. Estas cifras son alarmantes y las puedes comprobar. De las consecuencias tan terribles que trae a la mente y al cuerpo, debido a la estrecha relación que hay en nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Afecta muchísimo. Y nos estamos apercibiendo de muchas cosas. Mi hermano, ten cuidado de esto, mi hermano, ten cuidado de lo otro. Nos da un poquito de gripe, ten cuidado de lo otro. Pero nadie nos está percibiendo, hermanos, que viven en constante estado de estrés. ¿Por qué no estamos exhortando sobre eso? ¿Por qué no estamos hablando sobre eso? Si es algo tan peligroso que le está quitando la vida a muchos y está enfermando a muchos. Y el estrés se alimenta de la ansiedad. Así que hermanos, Dios no prohíbe la ansiedad en tu vida y en la mía por capricho. La prohíbe porque Dios sabe lo que nos hace. Dios sabe lo que hace al cuerpo de sus hijos, las constantes crisis de ansiedad y de estrés. Dios sabe lo que esto provoca en nosotros y Él nos ama y por eso quiere protegernos. Y una forma de protegernos es darnos mandamientos como estos y invitaciones constantes que vemos en la palabra de vengan a mí, tengan paz. Yo vine para que tengan paz. Vengan a mí, tengan descanso. ¿Por qué? Porque nos ama y sabe el daño que nos causa la ansiedad y el estrés a la vida de sus hijos. Pero no solo la ansiedad nos afecta físicamente, también emocionalmente. Y yo quiero darte algunas marcas de un corazón desprotegido. Recuerda que la ansiedad nos deja en un estado de desprotección, de vulnerabilidad. Y por ejemplo, en lo emocional, ya hemos hablado brevemente de lo físico, pero en lo emocional, un corazón lleno de ansiedad es un corazón dominado constantemente por temores irracionales. Así es. La persona sin la paz de Dios vive en un estado constante de alarma emocional. El corazón de esa persona ansiosa siempre está anticipando las amenazas, aun cuando éstas no han llegado, porque la ansiedad tiende a ser futurista, siempre se alimenta de un futuro que desconoce. Y vive en un estado de alarma. Y muchas de esas amenazas que esa persona ansiosa anticipa y que alimenta su ansiedad, muchas de ellas son irreales. Alguien decía que el 98% de las cosas que alimentan nuestra ansiedad, que tienen relación con el futuro, la mayoría de ellas nunca suceden. Así que, aunque a nivel de pensamiento son irreales, se vuelven convincentes emocionalmente estas cosas. Y esto lleva a que la persona viva constantemente en un modo de supervivencia, de alerta. Y esto no es paz.
Pero emocionalmente también la ansiedad, cuando arropa un corazón, una mente, lleva a las personas a tomar decisiones impulsivas en base a la desesperación. Cuando la mente está dominada por la ansiedad, las decisiones se toman desde el pánico y no desde la sabiduría. Personas que asumen deudas tremendas sin saber cuándo las van a pagar. Por la ansiedad, por querer calmar su ansiedad a través de estas cosas. Algunas personas en medio de crisis de ansiedad, con la mente dividida, rompen relaciones sin importar las implicaciones de esto. Renuncias a sus trabajos sin ver las implicaciones de esto. A todo esto nos puede llevar la ansiedad. ¿Por qué? Porque esta persona decide rápido para aliviar el miedo, pero se paga caro después. No importa las implicaciones. Necesito calmar esto de alguna forma. Pero no solo nos afecta en lo físico, en lo emocional, sino también en lo relacional. La persona con una mente dividida, arropada por la ansiedad, lastima a otros con reacciones desproporcionadas mientras se encuentra en crisis ansiosas. ¿A qué me refiero? La ansiedad interna inevitablemente se derrama hacia afuera, no la puedes mantener únicamente aquí adentro. Esta persona que está arropada por la ansiedad, arrastrada por ella y vive en un estado constante de ansiedad, se hiere a quienes más se ama. No porque quiera hacerlo, sino porque el corazón está a la defensiva constantemente. Las personas que lidian con estas personas caminan como en cáscara de huevo. Cualquier cosa le puede irritar, cualquier cosa le puede ofender, cualquier cosa se la puede tomar a título personal. Una persona que habita en un estado constante de ansiedad, con una mente dividida, termina así. Pero también se aísla de las personas que más ama. Mira todo lo que produce la ansiedad en la vida de alguien cuando es dominado por ella. Las personas ansiosas se retiran, tienden a ser personas muy aisladas. ¿Por qué? Porque sienten que nadie los entiende. Porque sienten que nadie comprende la situación. Tú me dices eso porque tú no lo estás viviendo como yo. Usted no entiende mi situación porque usted no está sufriendo como yo. Y comienzan a pensar que son una carga para las demás personas. Y si yo pienso, me creo esa idea que soy una carga para las demás personas, entonces yo debo resolver esto yo sola. Esa es la característica de cómo afecta de manera relacional una mente arropado por la ansiedad. ¿Por qué? Porque para ellos el aislamiento parece protección, pero en realidad comienza a profundizar la herida y esta persona luego entra en un terreno del cual parece imposible salir. Hermanos, la ansiedad nos afecta física, emocional y relacionalmente. Pero no solo eso, la ansiedad también nos afecta exteriormente. ¿En qué sentido? Cuando los incrédulos ven a alguien que se hace llamar a sí mismo creyente, arrastrado por un estado constante de ansiedad, el incrédulo comienza a preguntarse al vernos, ¿realmente tu Dios está al mando? ¿Realmente tu Dios está en control como dices? Porque yo te veo en un estado de pánico como si tu Dios no estuviera en control. Estados como estos que ven los incrédulos a nuestro alrededor los llevan a preguntarse, ¿realmente tu Dios te ama? ¿Realmente tu Dios se preocupa por ti? Porque yo te veo como si no tuvieras protección de ninguna forma. Yo te veo corriendo de un lado a otro como si nadie te amara, como si el Todopoderoso al que tú le cantas cada domingo no cuidara de ti en el resto de la semana ni en los momentos difíciles. Y esto obviamente hace que muchos nieguen el poder del Evangelio y del Dios que proclamamos. Así que no te tomes como cosa pequeña la manera en cómo las personas en tu casa y en tu lugar de trabajo te ven. Cuando te ven a ti manejando de forma incorrecta tu ansiedad o tus heridas, porque no es tu nombre, es el nombre de Dios y lo que has dicho acerca de Él, lo que estás haciendo que muchos pongan en duda. Así que cuando vemos todo esto, la ansiedad afectándonos físicamente, emocionalmente, relacionalmente y con el testimonio de los demás, ahora podemos entender mejor por qué Dios no quiere que vivamos en un estado como este. Ahora podemos entender mejor por qué Dios nos da imperativos como este. Porque Dios no nos diseñó para vivir en un estado constante de ansiedad. Dios no nos diseñó para vivir de manera constante con la mente dividida. Hermanos, en un mundo que intenta suprimir la ansiedad, diciéndote tú necesitas terapia o una pastilla para reprimir
o suprimir esas emociones, Dios la usa más bien como la luz en el tablero de nuestros vehículos. Los que tienen vehículos me puedes entender. Si usted va manejando y la luz del tablero se enciende, usted sabe que esa luz no es el problema raíz. Esa luz está indicando que hay un problema en el motor o un problema eléctrico. Usted no quisiera simplemente, bueno, voy a arreglar lo que está pasando con esta luz, voy a arrancar ese pequeño bombillo, voy a colocar una cinta negra para olvidarme de ella. No, se va a seguir encendiendo porque usted no ha tratado con el problema raíz. Y eso es lo que está pasando en la vida de muchos. Creen que la ansiedad es el problema raíz. No, 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 no. Es la luz en el tablero que te está indicando que hay un problema más profundo que atender. Y si no lo atiendes, volverá a aparecer. Así te vayas a la playa, así te vayas del país, así te sientes todo el día a divertirte viendo películas de Netflix, videos de TikTok o incluso un montón de sermones. A veces lo que necesitamos no es más información, sino transformación. Llegar a la raíz del corazón, porque sólo así se apagará la luz del tablero. Y Dios es tan bueno que nos ha regalado emociones, y muchas de ellas son para llamar nuestra atención acerca de un problema mayor que está sucediendo en nuestro interior. Así que cuando vivimos en un estado de ansiedad, vivimos sin defensas, expuestos a los ataques del enemigo, expuestos al daño, al dolor y al deterioro, y por sobre todas las cosas y lo peor, y estamos expuestos a perder de vista la fidelidad y el cuidado de nuestro Dios. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? El que vive en ansiedad, la ansiedad siempre nos coloca en un estado sin defensas, sin protección, de vulnerabilidad, de ataque. Pero Dios es tan bueno que no nos quiere dejar solo en el problema. Dios nos presenta un camino mejor, al cual quiero animarles a que lo tengan en cuenta no solo debido a las situaciones recientes en nuestro querido país, sino a todo lo que tendremos que enfrentar en el resto del año. Y así llegamos a nuestro segundo y último punto. La ansiedad, hemos visto, nos deja en un estado de desprotección. Pero en segundo lugar, la paz de Dios nos coloca en un estado de protección. La paz de Dios nos coloca en un estado de protección. Miremos de nuevo nuestro pasaje. Pablo nos ha dicho lo que no debemos hacer. No deben estar ansiosos. No es una sugerencia, es un imperativo. Y ya vimos por qué, el daño que nos causa física, emocional y espiritualmente. Pero dice Pablo, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Notan la palabra sino que Pablo coloca allí. Esa palabra introduce un contraste decisivo en relación a lo que Pablo ha dicho anteriormente. Pablo presenta dos caminos frente a la presión de la vida. Pablo no está anulando las presiones de la vida. Tendremos que enfrentar situaciones difíciles de la vida, en nuestra iglesia, como hemos enfrentado a lo largo de los años, en nuestras familias, en lo personal y en lo laboral. Así que Pablo no está haciendo un lado eso, sino que nos está diciendo, cuando las presiones de la vida llegan, cuando las malas noticias tocan a nuestra puerta, nosotros tenemos dos caminos. Uno de ellos es o cargas tú con la preocupación o llevas las cargas a Dios. Esos son los dos caminos que tenemos. O cargas tú con toda esa preocupación o las pones en las manos de nuestro Dios. Pablo no escribe esto como alguien que ya salió del problema. Repito, Pablo no escribe esto desde la comodidad y la estabilidad, sino como alguien que vivió, que aprendió a vivir dentro del problema de una manera distinta, de una manera diferente, y por eso nos puede invitar a ella con toda propiedad. Y aquí es donde quiero que sigamos ampliando esta idea, porque quiero que quede claro para nosotros y que podamos hacer una diferencia entre una preocupación genuina y una preocupación ansiosa, para que nosotros podamos entender mejor lo que Pablo nos está diciendo y lo que Pablo no nos está diciendo. ¿Qué es una preocupación genuina? Y esto va en relación a aquello que acabo de decir de los dos caminos a los que nos invita Pablo cuando llega a las presiones de la vida. Una presión genuina reconoce la realidad. No estamos intentando tapar el sol con un dedo. No estamos intentando decir que nada está sucediendo. No, 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 no estamos intentando hacer eso. Sino que la preocupación genuina reconoce la realidad y sabe qué hace y lo lleva a Dios.
nos lleva a Dios. Es como si ese dolor y prueba nos impulsa a Dios, no nos aleja de Él, nos impulsa a Él. Y se pregunta la preocupación genuina, ¿qué hará Él? ¿Qué hará Dios? ¿Qué hará Dios con todo esto? ¿Qué planes tiene? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a glorificar? ¿Cómo lo va a usar para mi bien? ¿Cómo me va a acercar a Él? ¿Cómo esto me va a purificar? ¿Cómo esto va a revelar cosas de mi propio corazón? ¿Cómo Dios lo usará? Eso se pregunta la preocupación genuina. Pero hay otro tipo de preocupación. Y es la preocupación ansiosa, que a diferencia de la anterior, también reconoce la realidad, pero se apoya en uno mismo y se pregunta, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ves la diferencia entre la una y la otra? Como si todo dependiera de mí. Llegó esta situación, ¿ahora qué hago? ¿A qué recursos míos puedo apelar? ¿A qué parte de mi inteligencia y contactos yo puedo llamar? ¿De qué forma yo mismo me puedo ayudar? Intentando yo tener el control sin soltarlo. Y hermanos, esta segunda parte, la preocupación ansiosa, es la que nos pone en ese estado de vulnerabilidad y ataque. Así que definitivamente, la oración a la que nos invita Pablo, el camino al que nos invita Pablo, no es un ritual religioso. La oración no es un ritual religioso, sino más bien la oración es una confesión de límites. Así es. Eso es la oración. Eso hacemos cuando en medio de la ansiedad corremos a los pies de nuestro Padre. No es para simplemente llevar a cabo un ritual religioso. Es para proclamar nuestros límites. Es para decirle a Dios, esto me supera, Señor, pero no te supera a ti. Esto que estamos viviendo hoy escapa de nuestras manos, pero no de las tuyas. Por eso no oramos, Señor, toma control de la situación como si Dios hubiese perdido el control. Por eso oramos, sigue controlando esta situación y glorifícate en medio de ella, porque me supera. No sé qué hacer, no lo entiendo. ¿Qué va a pasar con mi vida mañana y con la de mi familia, con la economía de mi hogar? No lo sé. Esto me supera a mí, pero no a ti. Eso es la oración. Un reconocimiento de límites que no depende de ti. No proclamas que haré yo como si dependiera de mí, sino que hará Él como si depende de Él. Por eso ora y deja que Él se preocupe. Deja que Él haga con esto como Él sabe. Por eso, como dice Pablo y nos enseña, es que la ansiedad definitivamente se combate llevando el corazón al lugar correcto, a la presencia de Dios, no a las redes sociales, no a tu pastor. Pablo dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no delante de tu pastor, no delante de TikTok, ni de Facebook, ni tu muro de Facebook, ni tus estados de WhatsApp. A veces tenemos que reconocer que hacemos muchas de estas cosas para llamar la atención. Seamos honestos. No, Él quiere que la llevemos a Él. Él quiere que derramemos nuestro corazón delante de Él, que tomemos su palabra y verbalicemos lo que hay en nuestro corazón, que convertamos textos bíblicos en los que oramos y meditamos en oraciones, que oremos conforme a su palabra y descansemos en los resultados y en los tiempos de Él. Y aquí quiero que veamos un pequeño gráfico en pantalla que alguien lo ilustraba muy bien y quiero compartirlo con ustedes. Tenemos por un lado el problema, tenemos por un lado la decisión y el resultado que va a producir dependiendo de la decisión que tú tomes. Tenemos un problema y tú puedes decidir si te preocupas, como si todo dependiera de ti. Y si lo haces como si todo dependiera de ti, esto va a traer consigo miedo. Y viene una cadena. Y si entra en ese estado de miedo, pasas a ese estado de ansiedad. Y si pasas ese estado de ansiedad, luego te lleva a un estado de inseguridad, vulnerabilidad, lo que hemos estado hablando desde el principio. Pero si en medio del problema tomas la decisión de llevarlo en oración delante de Dios,
El resultado, de acuerdo a Pablo, será paz. Y si tienes esa paz, tienes protección en el corazón. Y si tienes esa paz, también tendrás protegida la mente. Esta es una paz que protege. Por eso les decía al inicio, siempre hablamos de esta paz, como una que sobrepasa todo entendimiento, como veremos en un momento. Pero la paz de Dios protege. Quien está en un estado de ansiedad siempre está desprotegido, expuesto al ataque, sin ninguna salida, sin ninguna seguridad, sin paz. Pero quien ora delante de Dios con fe, con oración y ruego, tendrá paz, pero no cualquier paz. Una que será un escudo protector para tu corazón y para tu mente. Y luego dice Pablo, también añadan acción de gracias. Me encanta esto. Si este era el mismo hombre que le dicen, Pablo, muchos hombres están predicando para causarte molestia. Y él dice, bueno, ¿están predicando a Cristo? Gloria a Dios. Gracias por eso. Pablo dice, dad gracias. No solo ores, dad gracias. Mira, dar gracias cuando nada ha cambiado es completamente ilógico. Como esa paz que Pablo habla, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que está diciendo es una paz que no tiene sentido, humanamente hablando. Va por encima de la lógica. ¿Por qué? ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento y yo por encima de la lógica? Porque ¿cómo yo puedo verte en paz y serenidad en medio de esta situación? ¿Cómo puedo verte preocupándote genuinamente y al mismo tiempo entregando en las manos de tu Dios lo que estás viviendo? Eso no tiene sentido para mí, dice el incrédulo. Por eso, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va en contra de la lógica y al igual la gratitud que Pablo presenta acá. Dar gracias cuando nada ha cambiado parece ilógico. Hermanos, Pablo da gracias antes de que cambien las circunstancias. Él sigue en prisión cuando le pide a los hermanos que den gracias. El evangelio está siendo atacado mientras él pide que den gracias. Estos hombres están predicando la verdad con motivaciones torcidas mientras él da gracias. La situación no ha cambiado para aquellos que creen que solo damos gracias cuando la situación cambió. Y no es así. No ha cambiado las circunstancias de Pablo, pero ya cambió el lugar desde donde Pablo vive la circunstancia. Pablo no vive la circunstancia desde un hábitat, desde un ecosistema de ansiedad. Pablo ahora vive la circunstancia desde un ecosistema, desde un hábitat de paz. Y eso hace la diferencia. La gratitud no cambia el pasado, pero transforma profundamente la manera en cómo interpretamos el presente. Alguien decía, la gratitud es el mejor amigo del gozo. Viene una persona agradecida y verás una persona siempre alegre. Viene una persona que le cueste dar gracia incluso por las situaciones más oscuras y por las heridas tan grandes. Y nunca verás una persona amargada, desalentada y descontenta. Hermano, tú das gracias por todo. ¿De qué forma diste gracias por lo sucedido esta madrugada? Por la forma en cómo Dios te guardó. Por la forma en cómo Dios te preparó días previos teniendo alimento en casa cuando no sabías lo que se venía. De la forma en cómo protegió a tus hijos. A mí me asombraba mientras todos estábamos alarmados. Mi princesita Maripaz, mi kilito de amor, estaba dormidita, rendida. Dios permitió incluso que ella no se mantuviera inquieta o despierta. Hasta por eso yo puedo dar paz. Incluso por la oportunidad, ahora doy gracias que pueda comunicar la palabra de Dios a través de este medio y hablarles a ustedes y animarlos o animarnos juntos, porque yo me he tenido que predicar esto también. ¿De qué forma diste gracias por todos los dolores, heridas y desalientos del 2025? Un corazón lleno de gracia es un corazón lleno de gozo. Da gracias por todo. Jamás verás a una persona agradecida llena de amargura y de descontento. Da gracias. Da gracias porque hoy estamos aquí. Da gracias porque el Señor ha cuidado a nuestros hermanos. Dar gracias porque a lo largo de los años el Señor ha estado con nosotros. Dar gracias incluso por nuestros pastores. Me alegraba mucho como nuestro pastor Ciso nos alentaba con esa palabra en la madrugada. Dar gracias porque tenemos internet y podemos escuchar la palabra.
Dar gracias porque el Señor está con nosotros. Dar gracias porque Él nos cuida. Dar gracias porque Él sabía lo que necesitamos hoy. Inquietó mi corazón a realizar estas notas a principio de semana. Dar gracias por su amor. Dar gracias por el dolor porque ha revelado cosas de nuestro corazón. Nos ha limpiado, nos ha sostenido. Y podemos cantar no desde la teoría, sino desde la experiencia del corazón. Que aun si nuestra fe ha de caer, Él nos sostendrá. Dar gracias. Escríbelo hoy. ¿Por qué cosas darás gracias hoy? ¿Por qué cosas darás gracias? Y dice Pablo que cuando oramos delante de Dios y cuando elevamos acciones de gracias a Dios, hay algo que viene de un gran regalo para nosotros. Este pasaje presenta lo que nos toca hacer y lo que a Él le corresponde. A nosotros nos corresponde orar por aquello que escapa de nuestras manos y a Él le corresponde llevar eso como el Dios Todopoderoso con su mano poderosa y amorosa. Y ahora viene lo que le corresponde a Él, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como hemos visto, va por encima de la lógica. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Sabes qué es eso, mi hermano querido? Mi hermana querida, una promesa. Eso se llama promesa. Y es para todos aquellos que obran con fe y dar gracias a Dios para ellos. Para aquel que intenta seguir teniendo el control de la situación, quejándose por todo, murmurando por todo y cuestionando todo, esta paz no es para él. No es para ella, no lo recibirás. Pero para aquellos que claman, que oran a Dios y que dan gracias, para ellos es este precioso regalo llamado paz, que tiene un rol poderoso y es proteger corazones y mentes en Cristo Jesús. Me encanta eso. Una mente, un creyente que ora y dar gracias a Dios es un creyente con una mente y un corazón protegido. Un creyente que ora a Dios con plena confianza en lo que Él es y en lo que Él hará y da gracias por todos. Es un creyente con una mente y una paz y un corazón protegido por esa paz. Y me encanta porque cuando Pablo usa que esta paz guardará el corazón y la mente, está usando un término militar. Describe un ejército custodiando una ciudad vulnerable. Está describiendo un ejército que protege la ciudad, que no permitirá de ninguna forma el ataque. Y es lo que está diciendo Pablo, que la paz que él provee protege como un ejército que protege una ciudad ante el ataque, de cualquier ataque, porque la ansiedad te deja en un estado de desprotección. Eso significa que la paz de Dios actúa, vigila y protege. No elimina la batalla, pero impide el ataque que dañe tu corazón, que dañe tu mente. Eso hace esta paz. ¿Y sabes por qué puede hacerlo? Porque según el texto, es la paz de Dios. Me encanta eso. Es algo que no se compra en la esquina, en el automercado, ni lo pueden dar ningún político. Porque Dios no da la paz como el mundo la da. ¿Entiendes eso? Haz una lista de cómo el mundo intenta darte paz. Pero ¿cómo la da Dios? Él no la da como el mundo la da. Y nos las da para protegernos. Porque es la paz de Dios. Esa es la paz que recibes. La paz de Dios. Una mente protegida por la paz de Dios no es una mente insensible. Ya que habíamos dicho que la ansiedad nos afecta física, emocional y espiritualmente, pues esta paz nos protege también emocionalmente. La ansiedad nos desprotege emocionalmente, la paz nos protege emocionalmente. La paz protege nuestra mente de una mente sensible. Una mente protegida por la paz de Dios es una mente que siente correctamente, que no está dividida, que alcanza la sobriedad, que se detiene y respira y se aferra. El dolor se experimenta, pero no gobierna. No nos atrapa, no nos esclaviza.
En lo mental, una mente protegida mantiene la perspectiva aún en la situación más ansiosa. Una mente protegida por la paz de Dios puede decir, esto es difícil ahora, no anula la realidad, pero lo hace sin olvidar y dice, sí, esto es difícil ahora, pero no es eterno, esto es temporal. Y Dios cada año nos recuerda que muchas de las situaciones que hemos vivido, que parecen eternas, Dios nos ha recordado es temporal. Y también este corazón dice, esta situación es difícil, pero no se compara con la gloria que ha de venir. Como lo recordaba hace un domingo mientras visitaba a nuestra hermana Beatriz y lo recordaba con nuestro hermano Jesús, que los sufrimientos de esta vida jamás, jamás, ni siquiera son dignos de compararse con la gloria que ha de venir. La paz trae a la memoria verdades que la ansiedad borra. Dios sigue siendo soberano y esto es algo que la ansiedad te quiere hacer olvidar. El amor de Dios permanece y esto es algo que la ansiedad te quiere hacer olvidar. Las promesas de Dios no fallan y esto es algo que la ansiedad te quiere hacer olvidar. Pero que la paz te protege para que no se borren de tu mente y de tu corazón. Así que desde ese lugar la persona puede tomar decisiones sabias. ¿Recuerda cómo toma las decisiones el corazón ansioso? Pero el corazón protegido por la paz toma decisiones no desde el pánico, sino desde la sabiduría. Esta persona puede orar, puede esperar, puede buscar consejo, decidir con claridad y no desde la urgencia ni desde el beneficio propio, sino sobre aquello que le trae gloria a Dios y beneficio a su prójimo. Pero también la paz de Dios nos protege no solamente en lo físico, emocional, sino en lo relacional. Un corazón protegido por la paz de Dios mantiene su capacidad para amar y para perdonar, aun en medio de las luchas. No aleja a las personas, no se irrita fácilmente, sino ve eso como una oportunidad para amar. Como nuestro Señor Jesucristo en la agonía más fuerte en la cruz, está allí buscando el bien incluso de sus enemigos. En Juan 13, anticipando su muerte, no se enfoca en sí mismo, sino que procura servir a los demás. Ni siquiera el dolor más profundo y la prueba más agonizante que tú puedas estar viviendo hoy es una excusa para centrarte en ti misma, ni es una excusa para dejar de buscar el bien de los demás. Más bien es una gran oportunidad para hacerlo. Y yo sé que en estos días no vamos a necesitar apoyar mucho. Impresionante la cantidad de mensajes de pastores de diferentes partes del mundo que han escrito. Pastores de Venezuela afuera, de otros países, orando por nosotros. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Y la ansiedad nos permite, nos lleva a alejarnos, pero una mente protegida por la paz nos lleva a acercarnos. La ansiedad más bien se convierte, la ansiedad, perdón, se convierte así en una oportunidad valiosa, no para deshonrar a Dios, sino para correr a Él. Revela dónde estamos poniendo nuestra seguridad y enciende las luces del tablero para que analicemos a profundidad nuestro problema mayor. Así que hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? La ansiedad nos deja en un estado de desprotección, de vulnerabilidad. Si la paz es algo que protege, como guardianes y un ejército que protege ante los ataques del enemigo, entonces no tener la paz es estar expuesto a todos los ataques del enemigo. Probablemente todos esos pensamientos inadecuados que han venido a tu corazón, a tu propia mente a lo largo del tiempo con lo que no has sanado, no es porque necesites más información, no porque necesites más sermones o más libros, es porque necesitas realmente arrepentirte, acercarte a Él y llevar tu corazón ansioso a aquel que venció en medio de la ansiedad. En medio de las turbulencias más fuertes, Cristo en Getsemaní llevó sus ansiedades delante de Dios y pidió compañía a sus discípulos en medio de los días más oscuros. Cristo no llevó solo su ansiedad, se acompañó de sus discípulos y derramó su corazón delante del Padre, entendiendo que la voluntad del Padre siempre sería mejor que la suya. Y allí hay paz, aunque la tormenta continúe. Hermanos, es la paz de Dios la que nos protege. Es la paz de Dios la que nos coloca en un estado de protección. Es en este estado para el que Dios nos diseñó. No para vivir en un estado siempre de alerta, de insomnio, de cortisol elevado, de estrés, de agotamiento del alma. Dios no te diseñó para eso. No normalices ninguno de estos estados. Dios te invita a la paz, al descanso, al reposo, a poder ser protegido por su paz.
No una paz que Él trae de alguien más, no. Su paz te la da para que tu mente y tu corazón sea protegido. Y como es su paz, no tiene origen en nosotros, viene de Él. Pero quiero decirte algo para ir concluyendo. Esta paz que recibimos cuando oramos y damos gracias a Dios por los méritos de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, esa paz que recibimos fue comprada por un precio infinito. Cristo compró esa paz para nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz Cristo no tuvo paz para que nosotros hoy pudiéramos tenerla. Para que hoy, en medio de las situaciones que vivamos, que estamos viviendo, tú y yo podamos tener paz. Esta paz le costó la vida al Salvador. Sí, a tu Salvador, el que murió por tus pecados, el que te reconcilió con Dios el Padre, el que se ha convertido en tu justicia, el que es tu redentor. Él mismo en la cruz del Calvario cargó con el abandono, la angustia y la ira que nos correspondía, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo fue abandonado para que tú y yo no fuéramos abandonados. ¿Sabes cuándo? Hoy, sí, hoy, enero de 2026, tú y yo no seremos abandonados porque Cristo fue abandonado un día en nuestro lugar, llevando la muerte que nosotros merecíamos para que hoy tú y yo no fuéramos abandonados. Por eso Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, cuando todos los dejan solo en su juicio, Pablo dice, todos me han dejado solo. Pablo no comienza a decir, pobrecito de mí, nadie me entiende, ojalá tú vivieras lo que yo. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Porque Pablo sabe que gozó de cosas, aún mientras todos lo dejaron, que ni nuestro Salvador gozó, para que tú y yo pudiéramos tener paz. Él fue abandonado un día, para que tú hoy no fueses abandonado. ¿Qué te lleva a pensar en eso? ¿Cómo esto impacta la forma en cómo vivirás el día de hoy o la noche de hoy? El hecho de que gracias a Cristo, tú hoy no eres abandonado, porque Él un día lo fue. ¿Cómo alienta eso tu corazón? ¿Cómo te impulsa a orar y a dar gracias hoy? Medita. Hemos estado hablando últimamente de la necesidad de meditar. ¿Cómo puede esto darte paz en tiempos de incertidumbre, de posible COVID y de mayores enfermedades que van a venir? ¿Cómo esto te da paz? Los próximos días no sabemos lo que va a suceder, solo Dios lo sabe. El futuro está en manos de Dios. Pero ¿cómo vas a vivir estos días de incertidumbre? ¿Con una ansiedad que te desprotege o con una paz que protege mente y corazón? Hermanos, la paz que Dios nos ofrece no depende de que las circunstancias se ordenen, y esto estaba escrito de hace días ya, sino de que nuestra relación con Dios esté en orden. ¿Escuchaste eso? Nuestra paz no depende que las circunstancias se ordenen, sino de que nuestra relación con Dios esté en orden. Tú te puedes llamar a sí mismo cristiano si quieres. Puedes postear por redes sociales que eres el cristiano más piadoso. Pero si no tienes una relación creciente con el Señor, jamás podrás experimentar esta paz que Él le ofrece. No puedes. Esta paz brota de nuestra relación con Él. Por eso es que el himno que cantamos, que yo esperaba que cantáramos después de mi sermón, Estoy bien, un himno que ha sido de bendición, búscalo en YouTube y cántalo después de esto. Dice, de paz inundada. Dice, inundada en medio de situaciones difíciles. Pero me llama la atención que el coro dice que esta paz viene de que estoy bien con mi Dios. ¿Ves? La paz fluye de que mi relación con Dios esté en orden, no que de las circunstancias se ordene. Así que si los próximos días hay inquietud, incertidumbre y la habrá, y el próximo año, porque cada año trae su paquete de dificultades, si te sigues manteniendo lejos de la palabra de Dios, si te sigues manteniendo lejos de sus promesas, si sigues orando de manera tan frágil como lo hiciste el año pasado, si sigues relacionándote poco con el pueblo de Dios y teniendo comunión con tus hermanos, no esperes una vida espiritual vigorosa y no esperes una paz que te proteja,
en medio de las circunstancias difíciles, porque esta paz fluye de nuestra relación con Él. Este puede ser un buen año en el que Dios está usando de nuevo su megáfono, como dijo Lewis, para llamar tu atención. Y si te acércate a mí, acércate de nuevo a mi palabra, a mis promesas, invierte más tiempo en orar, en leer, en meditar y en tener comunión con los santos. Porque con una relación así conmigo, dice Dios, fluirá la verdadera paz. La paz no es el resultado de tener la vida bajo control, sino de haber rendido el control a Cristo. Termina de soltar el control, mi hermano. Termina de soltar el control, mi hermana. Termina de soltarlo ya. Porque vas a estar en un estado de vulnerabilidad y de ataque. La ansiedad nos coloca en un estado de desprotección mental, emocional. Así que la pregunta no es, y repito, esto lo había escrito hace días, la pregunta para ti y para mí no es, ¿cómo voy a estar seguro este 2026? ¿Cómo voy a estar seguro de gripas, fiebres, diagnósticos terribles que muchos hermanos sufrieron y un montón de cosas más que ustedes saben que podemos colocar en la lista? ¿Cómo voy a estar seguro? Esa no es la pregunta. La pregunta no es ¿cuánto tiempo voy a estar en la tierra? ¿Será que voy a llegar a diciembre de 2026? La pregunta correcta es ¿estoy viviendo para Jesús? ¿Estoy cediendo el control de mi vida, de mi economía, de la conversión de mis hijos a Jesús? La pregunta debería ser ¿dónde está mi seguridad hoy? ¿Qué me daría paz hoy? ¿Qué me haría sentir más satisfecho? La pregunta es ¿qué se ha convertido en mi mayor tesoro? Que las circunstancias difíciles vividas en el 2025 reveló acerca de mis tesoros. Dios a mí me ha enseñado tantas cosas a través del dolor. Ha revelado tantas cosas que debo poner en orden en mi propio corazón y contigo. Así que la pregunta no es ¿cómo voy a estar seguro? Sino estoy viviendo para Jesús. Estoy cediendo el control a Jesús. Esa es la pregunta. Que este 2026 no lo atravesemos con una mente expuesta, agotada y a la defensiva, sino con una mente custodiada por la paz de Dios. Una paz que no nace del control, sino de la confianza. Como alguien decía, todo cristiano debe ponerse en modo HD, humilde y dependiente. Esta es una paz que no nace del esfuerzo humano, sino de la obra terminada de Cristo. Hermanos, tratemos con seriedad nuestras ansiedades. No podemos decir que Cristo es nuestro príncipe de paz y vivimos sin paz. Vivamos este año no intentando protegernos a nosotros mismos, sino descansando en la paz que Cristo ya aseguró para nosotros. Iglesia, sus pastores los amamos mucho. Llegó el momento de usar todo aquello que les hemos enseñado por años. Han sido cientos de sermones, han sido cientos de consejos. Llegó el momento de aplicar lo que Dios ha puesto en tus manos. Repito, quizás lo que necesitas hoy no es más información, no son más videos de TikTok, de Reel, de YouTube, más libros, más artículos. Necesitas poner sobre la mesa todo lo que conoces, aferrarte a ello y creerlo, y que te lleve a una mayor adoración, a llevar tus oraciones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerda, ora y deja que Dios se preocupe. El Señor nos bendiga, que cuida a nuestra amada iglesia.